Bueno, ¿por qué nos interesa saber más de los públicos? Para adoptar mejores decisiones, saber la situación real, planificar. Lo que se ha estudiado hasta el momento, y esto ha ocurrido no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, se ha estudiado el perfil de los visitantes, cuáles regresan, cuáles no, esta es la frecuentación, la imagen que tienen del museo o de una exposición especial, el efecto que la exposición causó en los públicos, tanto en términos cuantitativos, cantidad de visitantes, como en términos cualitativos. Si han percibido o asimilado los objetivos que habían propuesto los curadores en esa exposición. Y todo esto nos permite, o lo que se busca, es corregir posibles desajustes de la exposición planteada, de los medios que se utilizaron para comunicar, la gráfica, los espacios de interpretación, algún servicio que deseemos mejorar, también conocer, saber los conocimientos previos y la asimilación de nueva información. Entonces, esa sería la finalidad de por qué nos interesa estudiar públicos. Pero aquí no está en escena conocer al público por el público en sí, sino por qué nos interesa a los museos conocer a los públicos. Los estudios de visitantes se empiezan a realizar, encuentran su correlato con la nueva museología y la gestión de museos, que considera, como pusimos en una de las diapositivas iniciales, al público en el centro de escena. Al público como aquel capaz de aportar datos e información que permita redefinir la programación, las actividades, los servicios del propio museo. Hay una dimensión subjetiva en esto. Los conocimientos, las opiniones, los puntos de vista, las preferencias, las motivaciones que llevaron al visitante. Es una cuestión central para reflexionar sobre el museo. Por eso decimos, el análisis del sujeto cultural, el público, los públicos, la persona, nos permite también conocernos o vernos reflejados a los propios museos. El conocimiento de la dimensión social reflejada en el perfil sociodemográfico del visitante y su relación con los museos en general. Como dijimos, necesitamos poner el acento en el sujeto visitante. Y acá me gusta plantear otra imagen, que esta también es del archivo del Museo Castañino, y plantear la diferencia con la imagen que vimos en la década del 70. Veíamos otra relación de los públicos con, en el mismo caso, una exposición de arte. Y aquí tenemos otro tipo de público con una vestimenta más informal, con una participación mucho más activa en una sala de exposiciones, porque nosotros estamos viendo sobre el fondo de la sala obras colgadas de arte y una relación que no es la mera contemplación de la obra de arte, sino una actividad dentro de la sala que permite de una manera muy distendida que el público haga su reinterpretación de esa exposición y se sienta a gusto haciendo una actividad diferente. Podemos analizar la ropa, podemos analizar las actitudes, si están parados, si están sentados, la distancia con respecto a las obras de arte, edades aproximadas, clase social. Y bueno, ello nos va a dar una pauta diferente de un comportamiento dentro de otra etapa del mismo museo. También podemos hacer estudios cuantitativos, por ejemplo, medir el impacto que tuvo esa exposición en cantidades de público que lo visitaron. Pero, por ejemplo, haciendo este simple ejercicio de ver el comportamiento en una misma exposición, nos plantea un estudio diferente de público, un análisis diferente que tiene que ver más con la calidad y con la subjetividad. Para lograr poner el acento en el sujeto y en este tipo de estudios que nosotros planteamos que va directamente apunta a la persona,
necesitamos trabajar en equipos interdisciplinarios. Nosotros, en el caso de los estudios, trabajan psicólogos, trabajan pedagogos, trabajan gente de informática, trabajan profesionales de los museos, de la comunicación, antropólogos, digamos, equipos muy complejos, sociólogos, para poder apuntar a todos los aspectos que hacen al análisis de un sujeto. Porque estamos hablando acá no de estudios meramente cuantitativos, sino cualitativos y que implican otro tipo de interpretaciones en relación con los comportamientos de las personas. Entonces, Graciela Milchuk de México plantea, también está en la bibliografía, la necesidad de 3 puntos importantes para los estudios de usuarios, de visitantes o de públicos. Plantea sistemas institucionales de información cultural, la necesidad, digamos, de un marco que lo puede dar el Estado nacional, provincial o local para realizar estudios y para normalizar toda esa información a través que proviene de los estudios. También habla de presupuesto y espacio que se le debe brindar a los departamentos, subdirecciones de comunicación, de visitantes, a los servicios educativos de los museos y habla de investigaciones de públicos independientes de los museos, porque eso también nos habla de públicos que no asisten a los museos y que tienen otros gustos o que tienen desconocimiento de lo que el museo propone. Entonces, si queremos llegar a cierto público, tenemos que ir hacia él y estudiarlo y saber qué es lo que buscamos. Porque nosotros podemos buscar fidelización, quiere decir profundizar en los públicos que ya tenemos, una ampliación, aumentar el público que tenemos o aumentar, no sé, dentro de la gran cantidad de públicos, un rango etario que no estamos recibiendo mucha cantidad de público o diversificar. Bueno, la investigación cuantitativa del consumo cultural nos permite conocer cómo se configuran las concepciones colectivas del patrimonio, qué criterios de visualización y valoración vigentes hay en la sociedad, y el objetivo es generar lineamientos en las políticas culturales y en la programación de los museos, y saber de la subjetividad social en esta apropiación del patrimonio. En Argentina, los primeros estudios que se dan, y es coincidente en muchos países de América, como recién mencionábamos también el caso de México, que ha realizado estudios que fueron antecedente para muchos países americanos, en Argentina los estudios de público se dan en los años 90, que fueron los primeros avances. Entonces tenemos a Cousillas, Alderoqui, Marta Duhovne, Marta Libedinsky, Isabel Laumonier en los años 90. En el 98, digamos, se marca también un hito importante porque se da en la ciudad el primer seminario internacional de estudios de públicos en la ciudad de Buenos Aires, organizado por Ana María Cousillas, que había realizado en los 90 los primeros estudios de públicos. En aquel momento, Ana María era directora del Museo Popular José Hernández de Buenos Aires. Y el estudio que ella plantea, el análisis que plantea, también lo que genera, lo mismo que el estudio que plantea Marta Duhovne, Entre musas y musarañas, está plasmado en un libro, plantean cambios en los propios museos y en cómo van a exponer y van a dar a conocer todo aquello que tiene que ver con la producción artesanal y popular nacional. Entonces, estos estudios sirvieron para generar cambios en los museos. En el 2010, la Universidad de Córdoba de Argentina, junto a la Universidad de Murcia, España, crean un laboratorio para el estudio de públicos. En el 2015, en Argentina se lanza también una encuesta semiestructurada online que está canalizada a través del ICOM Argentina.
Y también, que esto es lo más actual que nosotros tenemos y que los invito a visitar, son las encuestas de consumos culturales del Sistema de Información Nacional de Cultura de la Argentina, del CINCA, ¿sí? Que nos habla de los consumos culturales. El CINCA provee investigaciones y de datos sobre consumo cultural. Bueno, en esos estudios que se ponen en diálogo por primera vez datos duros como datos blandos o cualitativos y que se siguen desarrollando hasta el presente. ¿Qué tienen en cuenta? Estudios sociodemográficos de visitantes, encuestas focalizadas en exhibiciones permanentes y temporarias, encuestas de satisfacción y calidad de los servicios, análisis cualitativo del libro de artista y estudios de visitantes, en nuestro caso virtuales, es más actual, y entrevistas a visitantes frecuentes. Eso es el común, digamos, en los museos argentinos. Me parecía también interesante plantearles, dentro de la bibliografía que propone Javier Ibacache, el decálogo de Lucina Jiménez, que habla de los museos, y esto está pensado para museos argentinos, habla de los públicos, no de los museos, de los públicos, de instituciones culturales, y dice que los públicos no nacen, se hacen. El público general no existe, por eso hay que conocerlo. No podemos plantear lo mismo para todas las personas por igual. Se requiere un plan y sistematización de datos, definición de la identidad de la institución, creación y formación de públicos, diseñar estrategias y mecanismos que tienen que ver con el marketing cultural, con propuestas integrales, impulsar enfoques desde los públicos en las escuelas profesionales de formación, elaborar planes específicos, incorporar el uso de nueva tecnología y aplicar las 4 P's: paciencia, pertinencia, perseverancia y pasión. Y aquí les traigo más fotos. Esta es del año 1944, el Museo Nacional de Bellas Artes, para que comparemos y volvamos a ver el comportamiento de los públicos en un museo nacional. Fíjense, un comportamiento pasivo. Bueno, descubramos las características. Y pasemos a un comportamiento de los años 80, cómo va cambiando. Fíjense la disposición y el tipo de obras que se pueden exponer y la vestimenta de las personas y su vínculo con las obras que van circulando. Ya no, la obra no es algo estático, como el público tampoco. Hasta llegar a los años 2000 y tenemos un público que participa libremente de talleres, un público escolarizado en otra relación y otro vínculo con los museos diferente al público infantil y juvenil de otras décadas, como por ejemplo la que veíamos de los años 40. Actividades que se dan especialmente en los museos para atraer públicos, como puede ser la Noche de los Museos, que es algo que muchos dicen, bueno, pero a lo mejor ese día el público va por primera vez y por única vez, pero en realidad es su manera, es la llegada que tiene al museo. Por ahí es la única posibilidad que tiene de llegar al museo. Entonces, la Noche de los Museos se puede medir como en gran cantidad de público que visita, pero a lo mejor no llegamos a conocer ni a crear fidelidad en ese público que viene por única vez. En cambio, sí creamos fidelidad proponiendo talleres, actividades que generen una rutina en las personas y que hagan el hábito de concurrir a los museos. La pregunta final que les dejo es, ¿cambiaron los públicos o cambiamos nosotros como museos? Que nos abrimos más a nuevas propuestas y a partir de ahí los públicos se acercan a nosotros de una manera diferente. Les dejo el interrogante y les dejo este ejercicio, que miren imágenes del pasado y veamos la relación de nuestros públicos con nuestros museos.